50 kilobases, ¿cierto? Y que esas 50 kilobases están distribuidas en 3 fragmentos que son muy importantes y que Fago las tiene muy bien distribuidas. Y que esas partes han permitido que, digamos, se pueda utilizar para fines de clonación en la medida que están muy bien organizadas. Entonces, si se acuerdan, eran 50 kilobases en total. Y que el genoma está dividido en 3 fragmentos. Un brazo derecho, que es donde siempre vamos a encontrar el origen de replicación. Vamos a encontrar un brazo izquierdo, que vamos a encontrar los genes que codifican para todas las proteínas de cabeza del cobre. Y en la fracción de la mitad vamos a encontrar lo que se conoce como el fragmento de integración y exisión, que este fragmento es el que se utiliza para que el fago se pueda integrar al genoma de la célula bacteriana y hacer un ciclo lisogénico. Hayamos creado que, o cómo se maneja eso, es que este sistema prácticamente lo que es la función de integración y excisión está realizada por los ciclos Banach-G1. Y eso ha permitido que se utilice el sistema para tener información. Entonces, si el fragmento de integración y excisión es reemplazado por lo que se va a clonar, entonces, ¿qué ciclo hace el fago? Solamente puede hacer un proceso químico, porque solamente tiene la información genética para hacer un ciclo químico, porque si se acuerdan, en el brazo derecho y en el brazo izquierdo está codificada toda la información genética que se necesita para desarrollar un ciclo químico. Aquí está el ciclo lisogénico. Si retiramos la fracción, pues simplemente el fago ya no va a tener que hacer el ciclo lisogénico. O si lo quería de otra forma, el fago ya no va a tener cómo integrarse con una célula hospedera. Entonces, por tanto, el único ciclo que le queda por hacer es el ciclo reproductivo, que es el ciclo en el cual se produce la popularidad. ¿Todo está ahí claro? ¿O necesito alguna cosa? ¿O doy claridad en algo más? Entonces, voy a explicar este sistema, cómo es que se utiliza para que se utilice. Entonces, uno pues, puede comprar o todo el sistema de integración o puede tener un fago. Las dos cosas se pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene el genoma, ¿cierto? Del fago. Recuerden que el genoma del fago es un fago lineal y aquí tiene unos extremos opuestos. Tanto una cadena de arriba como una cadena de abajo. No puede ser una cadena de arriba porque recuerden que esas secuencias CRUS se utilizan para dos cosas. Uno, el ensamblaje y dos, la resecundarización del material genético dentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos este sistema, entonces, ¿qué pasa? Ese viene con Banach-G1. Pongamos los ciclos de Banach-G1 que están acá. El complementario CC, CA, CC, CA, entonces, cuando el fago se digiere con Banach-G1, ¿dónde corta Banach-G1? Mira que entre G y G. Entonces vamos a hacer el corte entre G y G. Entre G y G. Entre G y G. ¿Qué es lo que se remueve del fago?
pago? Los brazos. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? La parte, la interna, que es la fracción de integración. Lo voy a borrar nada más. ¿Listo? Entonces, miren que un fragmento lineal, ¿cómo me va a quedar? Yo tenía un fragmento lineal, 50 kilovolts. ¿Cuántos fragmentos me van a quedar ahora? 3. 1, 2 y 3. O sea, yo lo borré porque ese es el que vamos a perder, ¿cierto? Recuerden que el tamaño es muy importante. El tamaño del pago son 50 kilovatios. ¿Cómo está distribuido? 15, 15 y 20. ¿Cierto? Entonces, 15, 15, 30, 20, 50. Entonces, ¿qué es lo que normalmente uno hace? En un frente agarosa, uno corre ese producto, o sea, todo el contenido. ¿Qué vas a ver? Una banda de 20 kilovatios, que es lo que no te sirve. ¿Por qué? Porque es lo que sí, es lo que es la fracción de integración. Y vas a ver una banda más pequeña, pero mucho más gruesa. ¿Por qué más gruesa? Porque son los fragmentos. ¿Sí se acuerdan? Que fragmentos, aunque, o sea, que la intensidad de fluorescencia de los fragmentos depende de la concentración de los vidrios. Entonces, si de una molécula son 2, pues estoy generando 2, entonces la intensidad de fluorescencia tiene que ser más alta. Entonces, uno es lo que hace, del Higgs corta esta banda. Así como bisturí, cortas la banda y no la juntas. ¿Qué le va a quedar ahí? La mitad brazos L y la mitad brazos L. Entonces, miren que, ¿cómo me quedan estos extremos? ¿Cómo me quedan estos extremos? Cohesivos. Entre ellos mismos. Sí. Miren que ATC es complementario a CATG. G con C, A con T, T con A y C con G. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues uno, el pago, o sea, si yo le pongo mi gas a esto, pues ¿qué va a hacer? Simplemente se va a cerrar. Pero ¿qué pasa? Si se acuerdan del pago, tiene un sistema por medio del cual él hace ensamblar. Y si les había dicho que partículas virables de menos de 38 virables. Entonces, esas partículas nunca uno las va a ver. O sea que se cierre el pago así, o sea que se haga un ensamblado de esas partículas nunca se ven. Entonces, pues uno no digiere eso para que se vuelva a circular, pues para que se vuelva a complementar, sino que uno hace esto es para qué? Para generar minerías o para reemplazar un fragmento a causa para incorporar el fragmento ahí. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Usted teniendo un DNA menor o un transcriptoma, pues, o un material científico mucho más grande, ¿qué es lo que hace uno? Lo requiere con una enzima de facilitar una enzima de corte muy frecuente, que es, por ejemplo, en este caso, este sistema, ¿por qué se incorporó BAMH1 aquí? Porque las explotaciones con BAMH1, digamos, son un poco flexibles en el sentido de que hay otros sistemas de restricción de corte muy frecuente que te van a dejar un borde cohesivo a BAMH1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un genoma, póngale un genoma, no sé, de col, también de col. Bueno, de que sé. En un genoma podemos encontrar muchas veces el sitio de SAO3A, que es el sitio de ATC. Entonces, ¿cuántas veces lo vamos a encontrar? Póngale un genoma de 2.9 megapares de bases. ¿Cuántas veces se va a encontrar GATC? Muchas veces.
Pero entonces, eso no, aunque sea una enzima de corte muy frecuente, eso no me va a garantizar que todo el genoma me lo va a fraccionar en pedacitos de menos de hasta 20 kilobases que los también pueden generar fragmentos grandes, pero también se pueden generar muchos fragmentos que cumplan esta característica. Entonces voy a poner de manera arbitraria y así se puede encontrar funciones. ¿Eso para qué? Pues porque hay muchos fragmentos que se van a generar. Uno puede predecir eso. ¿Dónde? Por ejemplo, en una plataforma que te ayuda a predecir los sitios de restricción, pero le tienes que descartar el genoma completo. Y eso no es que sea difícil, sino que es un poco tedioso. Entonces, voy a dibujar los certificados. ¿Por qué los dibujo? Para que hagamos el corte. Entonces, ¿qué va a pasar? SAO3A es una enzima que hace el corte antes y después del ciclo de restricción. Como dice ahí, miren que dice 5' y está el corte. Eso significa que él hace el corte antes del tiempo. Antes del tiempo y antes del tiempo. Y así hace con todo. De un genoma circular con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sitios de restricción, ¿cuántos fragmentos se generarían? Simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Miren qué diferencia línea? Bueno, ¿eso para qué lo hago? Voy a hacer eso para solamente algunos fragmentos de caracteres. Miren que este fragmento es un fragmento grande. Probablemente no vaya a ser capaz de incorporarse acá, porque acá, bueno, él sí se puede incorporar, pero ¿qué es lo que pasa? En el ensamblaje, ¿qué va a pasar? Pues simplemente es una partícula de más, o sea, el DNA de cosa a cosa es demasiado grande y pues no va a caber en una partícula. Entonces, bueno, ¿qué extremo me queda aquí? Miren que aquí en este DNA no se pierde nada. Sí, o sea, simplemente dibujar y ahí no se van a perder fragmentos, como si ustedes por ejemplo acá, y solo puedo sacar. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dibujar este fragmento, voy a dibujar este y este. ¿Cómo me queda este? Me queda G, A, D, C. Y la carita de abajo me queda C, A, C, T, A, ¿qué es lo importante? Que me queden extremos cohesivos y compatibles
Y así todos me van a quedar. ¿Cuál es la única diferencia entre este y este? El tamaño. El tamaño y la secuencia que va al interior. ¿Cierto? Pero en términos generales, la única diferencia es el tamaño, porque todos los fragmentos van a tener los mismos extremos. Entonces, miren que ya tenemos cómo hacer la clonación. Tenemos un brazo derecho, tenemos un brazo izquierdo y tenemos extremos o fragmentos de DNA que son compatibles con esto. Entonces voy a empezar a dibujar cómo se hace el conjunto. El conjunto simplemente se mezcla. Una parte, aquí normalmente debe ser una parte más o menos en la misma cantidad, no como a los términos que normalmente trabajamos en la relación molar de 1 a 3. Aquí normalmente trabajamos una parte de estas, o de los mismos nanogramos de este, por los nanogramos de este. Entonces, ¿cómo me queda un brazo? Voy a empezar por el brazo derecho. Entonces, el brazo derecho siempre va a tener un extremo opuesto. Viene la secuencia y qué sitio de restricción, qué extremo tiene este brazo derecho. C arriba, C abajo, C, T, A, G. C, T, A, T. En una mezcla donde tenemos brazo derecho, brazo izquierdo y todos estos fragmentos, que la única diferencia es el tamaño, ¿cuál fragmento se puede acomodar ahí? ¿Se puede acomodar aquí? ¿Cuál? ¿Cómo que cualquiera? Se acomoda que tiene Exactamente, se tiene que acomodar solamente el que ofrezca un extremo complementario a este. Entonces, ¿cuáles son los que tienen los extremos complementarios? O el brazo izquierdo o los diferentes fragmentos. Entonces, vamos a poner el que antes, yo lo voy a poner G A T C. G A T C. Luego viene todo lo que es el fragmento y que le queda disponible en el otro lado. C, T, A, G. Pero abajo, C, T, A, G. ¿Quién se puede acomodar ahí? El brazo izquierdo, que es este. Lo voy a poner un poco. El brazo izquierdo tiene G, A, T, C. G, A, T, C. C, C y G. ¿Listo? Entonces, este brazo izquierdo, acuérdense que ese brazo izquierdo viene con G. Tiene una cola cohesiva, van a ser uno o dos extremos. Y al otro extremo, ¿qué hace? Los extremos opuestos. Entonces, aquí, ¿quién se puede incorporar? Solamente el brazo derecho, ¿cierto? Porque este brazo derecho es el que tiene el extremo que es complementario a este. Entonces, por eso, y ese brazo derecho que trae. Trae el sitio de restricción. ¿Cuál sitio de restricción? G arriba, C abajo y la cola cohesiva, C, T,
también se puede pegar. Ese también se puede pegar en algún momento. Pero las partículas, como son, ¿qué tamaño tienen los brazos? 15, son 30. Nunca se van a dar esas partículas de gas. Entonces voy a poner otro, digamos, otro fragmento, que sería arriba, queda TC. C. Luego viene el fragmento y que otro sitio de restricción me ofrece. CDAG. Perdón, CDAG. CDAG. ¿Quién se va a pegar ahí? Solamente el brazo izquierdo, que sería C. Pero acuérdense que ese brazo izquierdo trae el extremo opuesto. Entonces miren chicos que esto es lo que se llama el concatámero. Pero miren que el pago de dónde a dónde va a empezar a llenar inmediatamente. De una secuencia COS a otra secuencia COS, porque él asume que de acá hasta acá está todo su binomio, que son aproximadamente 50 kilovolts. Y así, acuérdense que las enzimas mu y aún cortan acá, entonces ellos vuelven a poder hacer estos espacios. Entonces miren que el ensamblaje utilizando este pago, digamos, es un poco sencillo en la medida que los ciclos de restricción y las secuencias cohesivas nos van a ayudar a que se haga el ensamblaje de esa manera. ¿Sí? Profe, ¿y de dónde se sacan tantos brazos? ¿Sí arena? Sí, acuérdate que cuando yo les decía acá que uno tiene el DNA del pago, lo corta con más segundo y lo corre en el tiempo. Y esta es la de 15 kilovatios. Entonces, cuando es para una librería, sí se tiene que poner mucho. Pero, ¿por qué? Porque en una librería se espera que haya muchos fragmentos, por ejemplo acá, se espera que haya muchos fragmentos que cuentan con el tamaño, ¿cierto? Y para en una librería sí es muy importante. ¿Por qué? Porque usted necesita tener la mayor cantidad de fragmentos en diferentes sectores, ¿cierto? Pero cuando es un único producto, pues no hace falta tanto. Aunque tengas un ensamblado, eso no es. No, sí se puede unir. O sea, esto se puede unir a esto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el ensamblaje, mezclas brazos izquierdos, brazos derechos, junto con los fragmentos. Y adicionas una enlace. Entonces esto ahí, arbitrariamente, al azar, y solamente por su arbitrariedad, se va ensamblando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la ligasa sella este enlace y ya. Pero que se pueden ensamblar, que se puede juntar un brazo izquierdo con un brazo derecho, claro que sí, porque este extremo es complementario a eso. Eso sí se puede hacer y se da, pero lo que pasa es que no hay que hacer la partícula, porque las partículas no se dependen lo hacen en el tiempo. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces cuando uno ya tiene esto, entonces haces como dice la figura o en el esquema, haces el empaquetamiento in vitro. ¿Y eso qué significa? Pues simplemente cuando ya tienes todo el concatámero, expones el concatámero a cápsidas previamente ensambladas y las proteínas van llenando las cápsidas con cuánto, con lo que vaya de un extremo COS a otro extremo COS. Entonces, si esto viene de un DNA heterogéneo, o sea, de un DNA que ha sido ocultado, o sea, de un genoma, de un transcriptoma, de un DNA previamente digerido, cada particularidad se
ver, unidades formadas de colonia o unidades formadas de placa. ¿Por qué? Porque el FAO solamente tiene la información genética para hacer un cicloído. Nada más que la reacción de integración y excisión lo reemplazó por el DNA que se va a unir. Entonces, acá, pues, ¿cuáles son las ventajas de los FAOs? Ya lo he dicho en diferentes ocasiones. Los FAOs pues, tienen una altísima eficiencia de clonación. ¿Por qué? Porque su proceso de incorporación del material genético de la célula es un proceso muy dirigido. ¿Por qué? Porque medía una interacción entre un receptor que reconoce el campo en la célula y cuando eso sucede, inyecta la materia genética. Entonces, es muy fácil. Diferente, por ejemplo, a los plásmidos tienen que entrar a la célula por medio, ya sea de competencia, pero el polen no es competente, tienen que entrar a la célula, sea por incorporación o por térmica. Otra ventaja, y por lo cual estamos viendo a estos FAOs, es porque ellos pueden llevar, transportar, tener fragmentos, albergar fragmentos en escala de integración y excisión, más o menos hasta 20 kilobases. Y ellos, pues, por la forma en que empaquetan su material genético, ellos se utilizan principalmente para hacer librerías, pero librerías pequeñas. ¿Por qué son pequeñas? Porque el fragmento que portan es más o menos hasta 20 kilobases. Y pues lo que ya les había dicho, la eficiencia de transformación es muy alta, es más o menos 1000 veces más que los plásmidos. Usted un plásmido lo transforma en 1000 células, le crece una célula de 1000. En cambio, los FAOs, pues, esta es la forma que acabo de explicar. Recuerden que el genoma del FAO se divide con vanas de 1, se remueve el fragmento grande, que es el fragmento de integración y excisión, uno se queda con los brazos. Recuerden que los brazos siempre van a tener los extremos 2, que son súper importantes en este sistema, porque recuerden que con los extremos 2, háganse cuenta que me obedeció el principio de restricción, porque este extremo 2 es complementario a este. Posteriormente, entonces, acuérdense que uno simplemente recupera estos dos brazos, los vas a mezclar con el piquerío o el DNA fuente que tú tienes. Mira acá. Aquí está el genoma del FAO, mira que aquí está el brazo derecho, el brazo izquierdo, el fragmento grande es el que se retira, nos mezclamos con los brazos izquierdo y derecho, cada uno con su respectiva secuencia COS, y lo que se purifica aquí entonces se mezcla con las fracciones que se han obtenido divididas en DNA o con un fragmento ensamblado, o sea, lo que usted necesite. Luego entonces uno adiciona una T4 ligasa, se hace el ensamblaje y ya que vas a tener unidades formadas de placa. ¿Listo? Entonces, acá uno ve esto, ¿cierto? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces de dónde saco el DNA? ¿Cierto? Porque uno lo que ve es una unidad formada de placa. Si esto es para una genoteca, entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Recortar, así, o sea, como sacar con un sacabocado este pedacito de agarre. Y ahí pues van a estar todas las partículas virales que portan el fragmento. Si esto viene de un único fragmento, pues simplemente al agar uno le echa un buffer de líquidos para FAOs y recuperas todos los FAOs que hay. Entonces así es como se procesa este información. Pues así es como se procesa con esto. ¿Alguna duda? Pues cada fragmento va a tener, digamos, un pedacito del genoma, porque como es para si es una librería, cada fragmento, pero cada fragmento que sea menor a 20 kilobases, va a tener la información genética que haya aquí. No sé qué sea eso. Por eso es que, dependiendo de lo que DNA fuente que tú utilices, este DNA, su
para secuenciar. Y así sabes en cada clon. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, eso era lo que ya había explicado. Eso es lo que les estaba explicando con H1, con SAU3A, con los sitios de restricción que normalmente se hacen entre H1 y SAU3A. ¿Que se pueden utilizar otras enzimas? No, porque la enzima de restricción que hace el corte muy frecuente es SAU3A, y SAU3A es la única que hace extremos compatibles con H1. Otro extremo compatible con SAU3A es el de BL2, pero ya sabemos que el FAGO y que está con H1. Bueno, alguna inquietud con respecto a eso, porque ahorita les voy a empezar a mezclar lo que son los fagos y el plasma. ¿Listo? Entonces sí necesito que tengamos esos dos conceptos claros, porque voy a empezar a mezclar las dos cosas. ¿Cómo es que se recuperaba lo que queda en la placa? Si es de un solo ensamblado, pues simplemente se le echa un buffer de parálisis de fagos y se recupera como todo el líquido y luego se hace la sección. Bueno, entonces, recuerden que con los fagos la capacidad de mover o de albergar DNA es hasta 20 kilovatios. Pero, ¿qué pasa? Aquellos fragmentos que son más grandes de 20 kilovatios, pues no son susceptibles de clonarse ahí. Entonces, pero igual se tiene que generar, o se tuvo que generar un sistema para poder clonar esos fragmentos más grandes. ¿Para qué? Por ejemplo, para hacer una librería de un transcriptoma, o por ejemplo de aquellas bacterias que no son cultivables, por ejemplo cuando uno hace extracciones de DNA de bacterias no cultivables y lo quieres incorporar en un sistema de formación para tenerlo, para inmortalizarlo ahí, eso se puede hacer, ¿cierto? Pero no nos podemos restringir el tamaño. Fagos solamente puedes hasta 20 kilovatios, pero fragmentos más grandes pues tienen que ser en otro sistema de formación. Los cosmios, entiéndase muy bien, los cosmios no son estructuras que normalmente encontramos en la naturaleza. Los cosmios son vectores híbridos que ha construido el hombre. ¿Listo? Entonces los cosmios los desarrollaron o se desarrollaron ¿para qué? Para suplir una necesidad de tener un vector más grande para poder hacer genotecas más grandes. Entonces, estos cosmios, ¿qué es lo que tienen? Tienen características de los plásmidos y tienen características de los fagos. Entonces, ahorita les voy a decir cómo es que está formado el cosmio y vamos a ver si uno tiene unidades formadas de plasma o unidades formadas de columna. Entonces, el cosmio también es un genoma, o sea, el tamaño del cosmio es un DNA circular, obviamente de doble cadena, que tiene un tamaño también de 50 kilovatios. También, digo también, es porque el genoma de lambda también es de 50 kilovatios. ¿Qué es lo que tiene de lambda? De lambda tiene una partecita muy pequeñita que son las regiones COS. Por eso se llama cosmos. ¿Qué va a tener de los fagos? De los fagos va a tener un origen de replicación, va a tener un marcador de selección y va a tener un muy reducido sitio múltiple de clonación. Entonces, ¿cómo seleccionamos los cosmios? ¿Con unidades formadas de colonia o con unidades formadas de célula? Con unidades formadas de célula. O sea, los vamos a ver crecidos en una célula de célula. Entonces, como les decía, genes de resistencia a antibióticos, origen de replicación de un plasma
microbioma bacteriano, ciclos únicos para la restricción y extremidad. Todo el tamaño del cosmio, incluido el fragmento axonal, tiene un tamaño de 50 kilómetros, hasta 50 kilómetros y nada más. Entonces, los cosmios, me voy a ir mejor al dibujo o al esquema y ya les leo. Entonces, un cosmio es simplemente un DNA circular, pero esto solo es este pedacito, o sea, háganse de cuenta que es un plasmido muy pequeñito. El plasmido nada más tiene aproximadamente 5 kilovatios. De 5 a 50, ¿cuánto vale? 45, ¿cierto? Entonces 45 kilovatios es la capacidad que tienen los cosmios para transportar DNA. Ya les voy a decir cómo es que se hace todo el proceso. Entonces, háganse cuenta que el cosmio, como lo vemos acá, es un DNA plasmídico que tiene más o menos un tamaño de 5 kilobases y el que va a tener un sitio COS, bueno, un sitio COS pero complementado, o sea, está cerradito, está de doble cadena cerradito. Tiene un origen de replicación, tiene un gen de resistencia a un antibiótico y tiene un sitio de restricción bastante pequeño. No es como los sitios no es como los sitios múltiples de clonación de los vectores plasmídicos de clonación que tienen más o menos 20 sitios de restricción. No. Acá es muy restringido y sigue siendo un poco restringido a una sola enzima que es BGL2. ¿Sí les había dicho que BGL2 es como AH1? Y BGL2 también es una enzima de restricción que los bordes son cohesivos o complementarios hasta un 3A. Entonces, esto sirve mucho para ¿qué? Para hacer estrictamente genes grandes, hasta de 45 kilobases. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Generalmente cuando se hacen librerías de DNA, uno de las librerías de DNA, porque el organismo puede ser de un microorganismo que no son tan fáciles de cultivar y es más fácil, digamos, fragmentar su material genético y ponerlo en una célula. Entonces, aquí el genómico, miren que siempre partimos de genómico. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Se ponen los sitios de restricción de SAO. Y eso por todo el genoma. ¿Cuáles serán susceptibles de clonarse en ese sistema? Los que sean más o menos entre más de 20 y hasta 45 kilómetros. Entonces, este genoma pues va a ser partido por muchas partes. Me va a mostrar muchos extremos, muchas fracciones diferentes y entonces ¿qué es lo bueno de este vector? Este vector, así como ustedes lo ven, tiene aproximadamente 5 kilobases sin inserto. Con inserto debe tener más o menos hasta 50 kilobases. Entonces, el vector, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿qué es lo más importante? Las secuencias COS. Porque las secuencias COS le van a permitir hacer el ensamblaje. Entonces, esas secuencias COS, recuerden que las secuencias COS son complementarias entre ellas. Pues ahí ellas están cerraditas.
un sitio BGN2. Ese sitio BGN2 es complementario al sitio SAO3A. Yo voy a poner SAO3A, creo que BGN2 tiene una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este sitio está acá, antes de el sitio, antes de la secuencia social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo voy a poner acá. A, ¿sí? El complementario sería C, C, D, A, G, A. ¿Dónde corta BGN2? ¿O por qué se utiliza? Es porque miren que él corta entre A y G. Entonces al cortar entre A y G, le va a dejar un extremo compatible. ¿Con quién? Lo voy a dibujar lineal. Entonces, si yo dibujo esto lineal, entonces, ¿cómo me va a quedar la secuencia? Si yo corto esto con BGN2, ¿cuántos fragmentos tiene? Miren que es uno circular. Uno, le va a quedar solo un fragmento. Miren que voy a sacar esta línea acá para que puedan ver el sitio de corte. Entonces miren que BGN2 está solamente una vez. ¿Para qué? Para que haga solo un corte, o sea, haga solamente un solo corte y me deje unos extremos complementados. Entonces, si esta es la cadena de arriba, entonces, ¿cómo me queda el corte? GATC, perdón, G, aquí lo voy a poner, GATC, T, porque le hace el corte entre A y B. ¿Sí? Y abajo se me va a quedar. Abajo no me queda nada, porque le hace el corte acá. Y para el otro lado, ¿qué me va a quedar? Ah, pero se me queda este. GATC, T y A. Y aquí me queda abajo una. Y para el otro lado, ¿qué me va a quedar en la cadena de abajo? T, C, D, A, T. Y en la cadena de arriba me queda la A. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Háganse cuenta que estos solo tienen un tamaño de 5 kilobases. Entonces, los fragmentos que se van a incorporar ahí tienen que ser estos fragmentos. ¿Sí? Entonces, si esos fragmentos, miren que ahorita vimos que si dividimos con SAO3A, entonces me van a quedar con fragmentos. ¿Sí? Entonces me van a quedar los fragmentos con un borde GATC y el otro me queda CDAG. Entonces, miren que este fragmento es complementario GDAC. Lo voy a pasar por allá. ¿Y qué le sigue? Entonces miren que así me queda un hilo.
miren que se sigue ensamblando todo. Uno mezcla una parte de esto con una parte de esto. Entonces, aquí ¿qué se va a ensamblar? Aquí, ¿quién se va a ensamblar? Se tiene que ensamblar un fragmento que tenga la parte cohesiva a esto, ¿cierto? Entonces, acuérdense que el plásmido, aquí hay CTAG, entonces hay el plásmido y le ofrece esta partecita, GATC, el plásmido. C y abajo una A. Entonces acá D y una A. Listo. En rojo está el plásmido, en negro está perdón, en rojo este es el plásmido y este es el insecto. Entonces miren que cuando se hace el ensamblaje es como el mismo ensamblaje que se hizo anteriormente. Pero aquí en el ensamblaje no juegan un papel importante las secuencias COS, porque aquí en el ensamblaje solamente se hace entre BGN2 y SAO3A. Solamente el ensamblaje es así. Entonces miren que acá, miren que en el diagrama con los colores vamos viendo que el vector es el que está en rojo con amarillo, en rojo con amarillo, y en azul son todos los fragmentos diferentes del genoma, ¿cierto? Entonces, en azul tenemos los diferentes fragmentos del genoma, y aquí vuelve y se hace el ensamblaje in vitro. Entonces aquí, estas secuencias COS, ¿para qué nos van a servir? Porque miren que en el concatámero, miren que el concatámero que tiene un cósmido y el fragmento que se quiere clonar. Luego le sigue un cósmido, pero miren que el cósmido sigue es porque ahí hay un sitio BGN2 y SAO3A. ¿Listo? Entonces, el cósmido y el fragmento clonado. Luego sigue otra vez el cósmido y el fragmento clonado, y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué se hace aquí? Bueno, ya se hizo todo el ensamblaje del concatámero, luego se hace el empaquetamiento. Recuerden que incorporar el material genético en cada una de estas casas. Eso se hace para poder separar ese material genético, o sea, para poner en un vector, miren que para poder, o sea, para que esto, porque esto iría de aquí hasta acá. Entonces, ¿eso quién lo hace? Lo hace el código. Y gracias a que lo hace, a las secuencias COS. ¿Dónde están las secuencias COS? Acá. Miren que las secuencias COS siempre van adelante. Entonces, miren que siempre están las secuencias COS. Entonces, las secuencias COS van aquí complementariamente. Después del, o sea, van en el vector. Entonces, aquí y ya por acá. Entonces, el fago lo que hace, o para llenar cada una de las partículas virales, es lo mismo. Siempre es de una secuencia COS a otra secuencia. Entonces, estas secuencias COS y los cósmicos nos sirven es para delimitar el material genético y poder hacer una partícula viral desde el punto que lo hace. Entonces, miren que acá, la primera partícula viral sería de esta secuencia COS a esta secuencia COS. ¿Quién hace eso? Solamente la partícula viral, gracias a las enzimas que tiene en el caso. Entonces, ahí también vamos a necesitar de una célula de Coli que me reciba ese material genético. Entonces, cuando me lo recibe, ¿qué voy a ver? Unidades formadoras de placa o unidades formadoras de placa. Unidades formadoras de clones, porque miren que por eso dice acá que las células que crecen, para eso es el marcador de selección, porque el marcador
va este material genético, que va a esta secuencia post, a esta secuencia post, entonces si va aquí, entonces esta partícula viral infecta E. coli. ¿Y para qué me sirven las secuencias post? Recuerden que en la partícula viral el DNA, ¿cómo está? Lineal o circular. Lineal. Porque todas las partículas virales, o al menos todas las que se utilizan de este estilo, son lineales. Y cuando inyectan material genético, ¿cómo queda dentro de la célula? ¿Lineal o circular? Circular. Entonces, ahí, mire que es como si se comportara como un megaplasma, ¿cierto? Es un plasmido muy grande. Entonces, por eso son importantes las secuencias COS. Primero, para el empaquetamiento, como siempre, o sea, para las dos funciones que tienen esas secuencias COS, para el empaquetamiento y para recircularizar el material genético. Entonces, miren que todas las colonias que me crezcan serán lo mismo o serán cosas diferentes. O sea, si yo obtengo las células, porque ya sabemos que vamos a poner en una placa suplementada, en este caso con tetraciclina, cada colonia es una cosa diferente o todo es lo mismo. Cada colonia es una cosa diferente, porque en cada colonia, háganse de cuenta que va un fragmento de cosa fósforo, un fago infecta una célula y se ve como una unidad formadora de colonia. Entonces, el fago no lee. Entonces, aquí cuando el material genético se circulariza, entonces se comporta como un plásmido, y el plásmido pues crece dentro de la célula, y ahí es donde cada colonia la tiene que caracterizar. Cada colonia la caracteriza como secuenciando la licencia. Para que la comprenda. ¿Qué? Bueno, entonces me voy a volver aquí. Entonces, habíamos visto que los códigos son Esta colonia de coli quedaría por una parte del genoma diferente de ese código. con una parte diferente del genoma que tú estás haciendo la ingeniería. Me explico. Con una parte, una colonia de coli o queda con esta, o queda con esta, o queda con esta, desde que sea hasta el 45 kilos, entre 20 y 45 kilos. Porque la clave está en identificar las secuencias COS, o sea, lo que va de COS a COS es lo que va en una partícula viral. Y luego la partícula viral inyecta ese material genético de coli, dentro del coli se circulariza, se comporta como un megaplasma o como un plasmido muy grande y forma una unidad conformadora de coli. Entonces, en cada célula de coli debe haber solo un fragmento y ese fragmento es diferente a los otros. Dije que me iba a devolver. Entonces, lo que me faltaba acá por mencionar es que los códigos se utilizan para estos fines, primero, porque la capacidad que tienen para albergar material genético es muy grande, es hasta de 45 kilobases. Y lo bueno es que, digamos, es un sistema que la transformación la hace el mismo fago. Entonces, no hay un sistema. Bueno, en este momento, digamos, por medio de electroporación, uno se puede incorporar plásmidos de ese tamaño, de más o menos entre 50 y 100 kilobases, más pequeños, más grandes, se puede. Pero aquí es muy fácil porque la transformación o la incorporación del material genético la hace el fago. ¿Qué es lo que uno tiene que asegurar? Que E. coli, o si la célula que uno va a utilizar como célula hospedera, tenga el receptor para el fago. Entonces, el empaquetamiento se hace in vitro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted tiene el concretámbulo, usted tiene que hacer el empaquetamiento in vitro. Y luego, entonces, esas partículas virales que van a hacer, inyectar a la célula huésped. ¿Qué es lo que usted tiene que tener? Un
Hablando de células competentes, les comento que a todos los de M y B, a los dos grupos se les contaminaron las células competentes. Y a los del grupo 2 de MIA también. Y yo tengo, o sea, porque yo antes de hacer el laboratorio, primero hago una prepráctica. Segundo, antes de inocular las células, yo siembro el medio de cultivo para asegurarme que no hay nada. Después de que el cultivo está crecido, vuelvo y siembro para ver si es todo de cosa. Y todos mis controles están bien. Hola Juan, ¿cómo estás? Sí, claro, dale. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Otra vez molestando por aquí. No vuelvan de correos. Entonces, chicos, qué pena interrumpirlos y agradecemos a la profe Laura por el espacio. Muchachos, ustedes saben, actualmente les voy a demorar 3 minutos contados. Ustedes saben que actualmente hay una representación al CCU, ¿cierto? Ya creo que es reiterativo que hemos venido por acá. Creemos en esta nueva representación, ¿cierto? Que se puedan hacer algunos cambios. La situación en términos financieros está supremamente compleja, financiación de recursos en investigación. No hablemos, todavía no nos preocupemos, pero siempre está muy compleja, chicos. Y creemos que si uno tiene un problema, por ejemplo, médico, uno va a ir donde el doctor, de pronto hacer una tutela con la EPS, ¿cierto? Pero si usted está enfermo, ¿dónde el doctor? Va donde el doctor, ¿cierto? O si tiene alguna complicación de pronto mental, pues va donde el psicólogo, si quiere que sea el caso. Y usted tiene un problema de plata, pues va a una persona que sepa de finanzas. Muy sencillo, un economista, ingeniero industrial, etcétera, etcétera. Chicos, pues nosotros nos decidimos, varios compañeros, y algunos de aquí de micro, que queríamos apoyar a una persona de la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? Y además que fuera una cuestión orgánica, que no tuviera partidos políticos. Yo la verdad ya me volví como muy opositor del gobierno actual por muchas dinámicas y pues, bueno, son diferentes cuestiones. Ténganlo por seguro, chicos, que si tienen una falencia, muchachos, les voy a que ustedes lo recojan y no demorame mucho, van a tener, si la compañera gana, chicos, va a tener un doliente en el Consejo Superior Universitario de la Escuela de Microbiología. Entonces, yo espero y aspiro, chicos, que ustedes miren las propuestas, miren los equipos de trabajo y pues, habrán otras planchas que fueron los que se tomaron la SIU, miren eso también, tengan memoria, porque pues personalmente se perdieron muchas cuestiones y ya, chicos, no le quiero dar mucho tiempo a la profe Laura. Sí, no, porque uno entiende que son dinámicas bastante importantes recuperar el tiempo atrasado. Muchísimas gracias, chicos. No estoy diciendo más, yo es así cortito. Bueno, cuando me queda un tiempo si es que es para que tenga listo. Muchachos, feliz día. La invitación ahorita a las 6:30. Vamos a presentar el partido en el bloque 19. Juan, pero ¿usted se está lanzando ahí al...? No, eso es el equipo de asesor, sino que es que la universidad es muy grande. Pero eso como beneficiaría a la escuela. Profe, yo peleé mucho a la rectoría que yo siempre quería que la escuela fuera la facultad. Siempre. No sé si tendría sus pros y sus contras, pero siempre quería empezar ese proceso. Lo que me dijeron allá es que había que cambiar esta oportunidad, porque yo no quería saber cómo había que hacer ese proceso, entre otro tipo de cuestiones. En el Consejo Superior Universitario, chicos, se da dinamismo financiero, proyectos, por ejemplo, la Escuela de Microbiología que tiene el banco de sangre, bueno, se llama Hemocentro,
¿cierto? Y que va encargado también del Hospital Alma Mater, pues uno de los representantes legales del Hospital Alma Mater es el rector, y también tiene como toda esta coyuntura, pues tiene esta conexión entre el profesor superior universitario, porque es también parte del Hospital Alma Mater de la universidad. Entonces, son muchas cosas, o sea, ¿de qué nos vamos a ver beneficiarios? Muchas veces ahí es donde se dan los presupuestos para las facultades, cómo podemos asignar, cómo podemos recuperar la cartera que tiene el Hospital Alma Mater con la Escuela de Microbiología. O sea, son muchas cosas que podemos ahí. Uno no se da cuenta, por ejemplo, para los egresados. ¿Pero ahorita te estás presentando como egresado o como Estudiante? Pues yo no me estoy presentando como estudiante, ¿cierto? Son dos compañeros, ¿cierto? La de ingeniería, sí. Una es de regiones y la otra es de acá de Medellín. Y pues tiene un equipo asesor y un equipo de trabajo, ¿cierto? Que nos dividimos toda la universidad para poder albergar la mayor cantidad de difusión de campañas, ¿cierto? Entonces, pues, muy difícil que ya esté un por todos lados y que pues, explique todo eso. Pues, ¿qué hace uno? Pues, vaya, usted de microbiología, usted de medicina, vaya a medicina. Es que conocen usted, todo ese tipo de cuestiones. Pues, estamos como en esa dinámica, pero la verdad, pues, el proyecto, desde mi perspectiva, la perspectiva de los proyectos que tienen los otros compañeros, totalmente utópicos, porque uno es a pelear con el gobernador, con los representantes de los instructores, y hacer el ridículo allá, ¿no? Que quieren proponer. Uno como, en vez de criticar, no se propone. A mí no me gusta ver eso, les critico, pero los propuestas. Entonces, son esas dinámicas. Yo también lleva mucho tiempo profesional, no quiere cambiar ciertas dinámicas. Por ejemplo, la dinámica informática. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ahorita después de las 10 la molesta un momento. Listo, próximo. Chicos. chicos. ¿En lo de qué? Ah, las células. Bueno, entonces, yo les entregué o les entregamos un medio de cultivo puro, pero les creció de todo. O sea, la profesora Carolina, cuando ustedes hicieron las células o hicieron el primer control de transformas de digestión, ahí fue donde nos dimos cuenta, porque cuando yo las vi a las 24 horas, cuando nos sacaron de aquí que no pudimos revisar las placas, las células estaban bien, pero eso se quedó todo en la nevera. Y al lunes que vinimos, pues ustedes se dieron cuenta de que eso estaba horrible. Normalmente eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como es tanta manipulación, porque si se acuerdan, nosotros les dimos los viales de las células, entonces es mucha manipulación porque ustedes pues le echan, rueda un tarro de TFB1 para todo el mundo, entonces eso pues ha llevado a que las células se contaminen y todas las células están contaminadas, entonces así no podemos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No los voy a poner a repetir el laboratorio porque si se los pongo a repetir pues muy probablemente pase lo mismo. ¿Por qué? Por la dinámica que tenemos de trabajo, porque no les puedo tener, o sea, no puedo hacer que cada grupo haga las células competentes en una cámara de flujo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La profesora Carolina y yo las vamos a hacer, ¿cierto? Entonces las hacemos a un volumen más grande, las hacemos en unos, digamos, en unos viales más grandes, de tal manera que, y las hacemos en una cámara de flujo laminar. Entonces, les aviso que pues, para este laboratorio que ya lo hicieron los de MIB, entonces a ustedes se les dieron, sí se les dieron unas células que nosotros teníamos guardadas hace muchos años y que aún funcionan. Entonces, la profesora Carolina y yo las vamos a hacer el jueves. Entonces, para el próximo laboratorio que necesitemos de células competentes, que es el control de digestión, entonces ya serán con las células que hagamos la profe y yo. Entonces, para los de MIA sucede el mismo caso. Entonces, como vamos a hacer un lote, entonces pues hacemos un poquito más para todos.
Claro, porque acuérdense que ustedes, los de NIB, ya obtuvieron las células ya crecidas, o sea, obtuvieron las células blanquitas. Entonces, me imagino que ustedes quedaron con la profe de inocular unas células blanquitas y otras células azules. ¿Sí? Entonces, mañana, creo que hoy tienen que inocular, ¿no? ¿No les han dicho? A veces les inocula la profe, porque a veces es muy difícil conseguir un espacio que les sirva a ustedes y que nos sirva también a nosotros. Entonces, a veces inocula la monitora, a veces la profesora Carolina, pero ustedes mañana igual van a hacer el laboratorio de extracción de plasmídico para que dentro de 8 días hagan la verificación con un PCR de MI3. ¿Listo? Lo que pasa es que para el siguiente día pues no se ve mucho la contaminación, pero unas placas las dejamos hasta el lunes y esas también crecieron, entonces también están contaminadas. Entonces, igual como tenemos que hacer un plato, pues igual para la próxima. Bueno, entonces la ventaja con los códigos es que podemos insertar fragmentos de DNA hasta más o menos 45 kilobases. Miren que los fragmentos de DNA que podemos encontrar son fragmentos hasta de 45 kilobases, de tal manera que tengamos un genoma de un fago que tenga más o menos el genoma del fago. ¿Cuánto le cabe en la cápsula del fago? 50 kilobases. ¿Listo? Estos códigos se han utilizado muy frecuentemente, principalmente para hacer genotecas. Uno de una genoteca bacteriana. Por ejemplo, uno hará una genoteca de coli o una genoteca de bacillus. ¿O en base a qué es que se hacen las genotecas? Pues de poderse hacer, sí se puede hacer. O sea, el poder sí se puede, pero mi pregunta es si estará indicado. Yo no creo, porque, por ejemplo, los de las coli son como fáciles de Exactamente, entonces las genotecas se construyen generalmente para microorganismos que no son, o sea, que son muy tediosos su crecimiento, que son de esos microorganismos que se les dice fastidiosos, pero el término fastidioso entiéndase microbiológicamente, que son aquellos que su crecimiento es un poco difícil y complicado. Por ejemplo, una microbacteria, eso sí se pueden hacer, está indicada hacer una genoteca. Para las bacterias y sobre todo para aquellas que no son de difícil crecimiento, por ejemplo, una enterobacteria, un bacilo, un coco que normalmente crecen en un agar, a esos normalmente no se les hace una genoteca. Porque ¿qué es una genoteca? Simplemente partir el genoma con dos enzimas de restricción, generalmente con una, y poner los fragmentos en un vector. ¿Pero eso para qué se hace? Porque no se puede obtener la célula crecida muy frecuentemente. En cambio, en E. coli sí se puede obtener, ¿cierto? Entonces, los transcriptomas, por ejemplo, los transcriptomas normalmente se hacen de eucariotas y también de bacterias. Pero para las bacterias, sí se acuerdan que las bacterias, por ejemplo, ellas, todo lo que está en el RNA está en el DNA. Entonces, por eso en las bacterias normalmente no se utiliza hacer eso, porque si usted puede sacar del genoma lo que está en el RNA, pues lo sacas del DNA,
Me explico. En un organismo eucariota vamos a tener intrones, exones, y ahí sí es muy diferente lo que hay en el RNA que lo que hay en el DNA, ¿cierto? Entonces, para los eucariotas que tienen esos procesos de maduración del RNA y que, por ejemplo, se necesita una proteína recombinante de un eucariota, la secuencia, ¿de dónde la vas a sacar? ¿Del DNA o del RNA? ¿De qué? Del RNA. Entonces, por ejemplo, si usted quiere sacar una proteína o la secuencia madura de la proteína, te tienes que ir al RNA. En las bacterias no, usted puede tomar el RNA o el DNA porque es lo mismo. En cambio, en los eucariotas no. Los eucariotas tienen los intrones y los exones y necesitamos que la célula haga el proceso de splicing. ¿Para qué? Para que me genere un RNA mensajero maduro. Y con esa copia es que uno trabaja para ponerle un vector de clonación. Entonces miren que uno no hace genotecas porque sí, porque quise, no, realmente. O sea, poderlo hacer si le sobra la plata, sí lo puedes hacer. Pero digamos hacer una genoteca coli no vale la pena porque coli lo tienes a la mano, crece rápido, fácil, es muy sencillo. Entonces ahí pues no vas a necesitar hepatitas con material genético y no es sencillo. Bueno, en los cosmios, pues ya les había dicho, la eficiencia de transformación es muy alta porque la transformación se hace por medio de transducción, no de transformación, sino transición. Recuerden que la transducción es mediada por pagos, entonces ahí pues es mucho más alta la eficiencia. Y el DNA recombinante, pues lo identificamos fácilmente, así como lo vemos con los plasmidos, pues los plasmidos simplemente las células crecen y ellas se mandan a secuenciar o se mandan a secuenciar ese DNA plasmídico de tal manera que uno pueda caracterizar cada colonia cuál es el clon que tiene, cuál es la secuencia que tiene. Bueno, esto es lo que ya expliqué. Ahora quiero como poner en contexto como todo lo que he explicado desde que empecé hasta este momento. ¿Por qué? Porque yo sé que es mucha información, sé que a veces uno necesita como poner, bueno, como asentar en algo que es lo más importante. Entonces, cuando uno va a hacer un proceso de clonación, pues primero uno tiene que invertir, yo siempre digo invertir, no perder, invertir tiempo en hacer el análisis bioinformático. Los análisis bioinformáticos realmente le ayudan a uno mucho. ¿Por qué? Porque te permiten hacer un proceso mucho más dirigido, ¿cierto? Si tú arbitrariamente seleccionas que lo voy a hacer con EcoR1 y con VAN-H1 sin saber si hay al interior de la secuencia es cortada con esas enzimas, pues vas a perder mucho tiempo y plata. En cambio, si tú te tomas el tiempo de descargar la secuencia, hacer el análisis respectivo de la secuencia, mirar cuáles enzimas de restricción no cortan la secuencia y diseñar primer con estos sitios de restricción, pues te vas a ahorrar mucho tiempo. Y también te vas a ahorrar pues muchos inconvenientes. Entonces, lo primero es seleccionar la secuencia. En este momento, en muchas bases de datos ustedes pueden encontrar toda la información que se necesite para descargar secuencias. Por ejemplo, si uno está trabajando con una bacteria que usted aisló de un ambiente en particular, entonces, y quieres seguir trabajando con esa bacteria, por ejemplo, tú quieres amplificar una proteína que sospechas que tiene, entonces, ¿cómo lo vas a hacer si no tienes la secuencia? O sea, si no tienes todo el genoma de esa bacteria que tú aislaste, no lo tienes secuenciado. Entonces, ¿cómo haces? Todo el genoma. Y a ver los timers. Hay unos primers, los primers cada persona los construye. O tú puedes utilizar unos primers de un estudio ya reportado, ¿cierto? Pero muchas veces
no hay esas cosas y le toca a uno hacerlos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer eso? Cuando tú estás trabajando con bacterias modelo o con bacterias que su genoma lo encuentra secuenciado en el NCBI o en cualquier otra base de datos, ahí la información es muy fácil, ¿cierto? Porque pues, tú simplemente diseñas primers sobre unas secuencias ya reportadas, ¿cierto? Pero cuando tu secuencia no está reportada, o sea, tú tienes una bacteria, por ejemplo, no sé, dime una bacteria. Una Klebsiella, ¿cierto? De Klebsiellas deben haber muchas secuenciadas, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Al menos uno secuencia lo que sirve para fines de genotipificación o para identificación, que son las secuencias ITS, ¿cierto? Entonces ya habiéndole secuenciado el ITS, pues tú miras a ver tu bacteria o tu Klebsiella, a cuál de todas las Klebsiellas que están reportadas se parece más, ¿cierto? Entonces es como, bueno, si esta se parece más a esta, entonces tomo esa como una bacteria modelo, ¿cierto? Entonces sobre esa bacteria es que uno empieza a trabajar a ver si, o sea, construyes unos primers para lo que tú necesites, pero lo haces sobre un modelo previamente reportado. Cuando no hay esa información, siempre debes de trabajar sobre un modelo previamente reportado y sobre las secuencias de... Por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos alrededor de 300 cepas de Bacillus cereus aisladas de acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo alrededor de 16 cepas de referencia de Bacillus, entre Bacillus cereus y Thuringiensis. Entonces uno pues construye los primers de lo que necesita en base a la secuencia del modelo. O sea, cuando uno trabaja con un modelo, uno sabe cuál es el modelo. Para mí es Bacillus cereus ATCC 14579 o ATCC 10987. Entonces, sobre ese modelo que ya está previamente reportado, uno construye sus primers, ¿cierto? Hay cepas que tienen el gen, hay otras cepas que no lo tienen, pero es a lo que uno se expone. ¿Por qué? Porque no está todo el genoma secuenciado. Entonces, el hecho de que el genoma no esté secuenciado no significa que no se pueda hacer nada. De hecho, uno, con todas las secuencias que hay reportadas, pues uno simplemente o buscas una proteína de una bacteria y alineas todas las secuencias, miras dónde se pueden construir unos primers o dónde las secuencias son muy parecidas y allá anclas primers. Entonces, por eso es que el análisis bioinformático es tan importante y te ayuda tanto. Entonces, cuando uno debe clonar algún fragmento, entonces pues selecciona la secuencia, la descarga de la base de datos, haces el análisis de la secuencia. ¿Qué significa analizar la secuencia? Significa saber cuáles sitios de restricción tiene o no tiene. Cuando es para de una proteína, pues es un poquito más tediosa la cosa. ¿Por qué? Porque para las proteínas, por ejemplo, si yo voy a clonar un fragmento, el fragmento se va a quedar ahí como un fragmento de DNA, pero cuando es para fines de una proteína, ahí sí cambia mucho. ¿Por qué? Porque usted tiene que asegurar que el marco de lectura corresponda. Entonces ahí el diseño de los primers sí es un poco más cuadriculado. ¿Por qué? Porque usted tiene que asegurar que el marco de lectura en el vector que lo va a poner, pues siga manteniendo ese marco de lectura. Entonces, igual tienes que diseñar primers, igual tienes que hacer el análisis del vector. Recuerden que vectores de clonación hay muchos, entonces ahí uno tiene que saber pues con cuál vector vas a trabajar, qué sitios de restricción te ofrece el vector, qué enzimas de restricción no te cortan el inserto para ponerlos. ¿Dónde se ponen? Se ponen en los primers. Si a usted le olvidó, pues simplemente lo que hace es hacer la clonación en un vector de fácil y rápida clonación. ¿Sí se acuerdan de que les había comentado del BCR 2.1 o en las muchas otras versiones que hay de vectores que se utilizan para fines de clonación, pero que no necesitan ninguna restricción? ¿Listo? Entonces, pero todo depende para qué usted lo necesita. Entonces, ya cuando diseñas los primers, entonces, ¿qué te toca? Te toca sí o sí estandarizar la PCR, ¿cierto? Porque cuando usted diseña los primers, pues usted monta la PCR, pero tiene que estandarizar, ¿cierto? ¿Con qué la estandariza?
ahí sí o sí se tiene que conseguir una cepa de referencia. ¿Por qué? Porque no siempre estandariza, es como una cepa de referencia que sepa que si tiene el fragmento o que sepa que si tiene esa secuencia. Cuando usted obtiene el fragmento amplificado, sí o sí lo tiene que secuenciar. ¿Para qué? Para saber si eso sí es o no. Si es lo que usted está esperando que sea. Entonces ya cuando necesitas y ya tienes la plena certeza de que ese sí es el fragmento, entonces ahí sí pues miras a ver si le pones sitios de restricción o no, o si simplemente lo puedes dejar en un vector de fácil y rápida clonación, o si lo vas a hacer con enzimas de restricción. Recuerda que de preferencia siempre van a ir dos enzimas de restricción diferentes, una al 5 y otra al 3. ¿Para qué? Para que la clonación sea mucho más efectiva. Si definitivamente solo lo puedes hacer con una sola enzima de restricción, entonces ahí sí toca descomponer. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que cuando ya uno tiene el inserto, el vector, entonces tienes que manejar una relación molar. Generalmente se maneja relaciones molares de 1 a 3, 1 a 5 para fines de clonación. Ya cuando es para fines de clonar un inserto que codifica para una proteína, pues a veces se tiene que subir un poquito más esa relación. Pero ¿qué es lo importante? Usted define con qué nanogramos de vector empieza. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio yo les puse 25 nanogramos, pero podían ser 10 nanogramos. Pero lo que normalmente uno ve en los kits de las ligasas es que se empieza entre 25 y 50 nanogramos. ¿Cierto? Eso es lo que recomiendan normalmente, pero ustedes pueden, o sea, lo que les quiero decir es que si por ejemplo ustedes necesitan o van a empezar con 100 nanogramos de vector, eso no va a implicar muchísimos nanogramos de inserto. Entonces normalmente con lo mínimo es entre 25 y 50 nanogramos. Entonces cuando ya hacemos esta ligación, entonces transformamos el código. Nosotros o ustedes transformamos por choque térmico. Nosotros tenemos una célula, la célula que nosotros tenemos dos células, unas que son las DH5-alfa y otras son las TOP10. Esas células sirven para lo mismo, para fines de clonación exclusivamente. Entonces, pero esas células nosotros las preparamos para choque térmico. ¿Por qué sabemos que es para choque térmico? Porque las lavamos con las soluciones que ustedes se acuerdan, que es la TFB1 y TFB2, que lo que hacen es disminuir un poco la electronegatividad para que cuando dilatemos el poro con calor entre el material genético. Esas células también las pudiéramos utilizar para electroporación. Pero no es necesario, ¿por qué? Por el tamaño del vector. Este vector, ¿qué tamaño tiene el 18? 2086. Y el inserto que estamos trabajando en el laboratorio son 1200 pares de bases. Si suman, pues eso no les da más de 10.000. La electroporación está recomendada para plásmidos o para insertos que sean de más de 10 kilobases. 10.000 pares de bases o 10 kilobases. Entonces, por eso no lo hacemos con la electroporación. Bueno, ¿alguna pregunta? Luego, entonces, lo que vamos a hacer es hacer la selección de los clones recombinantes. Recuerden que la selección de los clones recombinantes los podemos hacer ya sea por PCR o por análisis de restricción. Por PCR podemos hacer PCR de colonia, podemos hacer PCR con el DNA plasmídico. La PCR puede ser con los primers del inserto o con los primers del vector. Entonces miren que ahí hay muchas opciones. El análisis de restricción normalmente para demostrar la clonación solamente se hace o generalmente se hace con las mismas enzimas que usted hizo la clonación. Entonces es muy sencillo. Pero sí o sí, usted tiene que secuenciar. Sí, usted puede hacer PCR de colonia o puede hacer PCR con DNA plasmídico. Y con cualquiera de los dos, usted puede hacer PCR de colonia con primer M13, o sea, los del vector, o con primers del inserto.
Y con DNA plasmídico lo mismo, puedes hacer PCR con los primers del vector, o sea, los M13, o con los primers del diseño. Lo que usted y aquí pues tenemos una imagen que resume con los tipos de vectores que vimos, que recuerden que en los plásmidos tenemos los vectores de clonación de tipo plasmídico, pues recuerden que tienen 3 características: origen de replicación, sitio múltiple de clonación, y recuerden que este sitio múltiple de clonación es un sitio múltiple que tiene aproximadamente entre 12 y 20 sitios de restricción diferentes para diferentes enzimas de restricción, o sea que nos da una flexibilidad bastante amplia y normalmente solo tiene un marcador de selección. Recordemos que con los fagos, en los fagos está restringido el tamaño hasta 20 kilobases porque es el tamaño de la región reemplazada, y que estos los manejamos en placas, y que vamos a obtener es unidades formadas de placa, no se les pone ningún marcador de selección. Y en los cósmidos, recuerden que los cósmidos son vectores híbridos entre los plásmidos y los fagos, y que el cósmido va a tener el fago solamente la región fosa, y que el cósmido va a tener el origen de replicación, un sitio múltiple de clonación bastante limitado y un marcador de selección. No sé si tengan alguna pregunta para quien pregunte. Tú secuencias o cuando obtienes el producto de PCR o secuencias al final, como tú quieras, pero siempre tienes que secuenciar, al principio o al final. Yo prefiero secuenciar al principio para saber que lo que estoy haciendo, que el producto que estoy amplificando sí es. O si no quieres secuenciar tan rápido, lo que uno puede hacer es un RFLP, que el producto amplificado, como tú tienes probablemente la secuencia, uno lo corta con 1 o con 2 enzimas de restricción, lo corres en un gel, y si te da el patrón de restricción a lo que tú esperas, lo más probable es que sí sea, y ya al final haces la secuenciación. Pero siempre tienes que secuenciar, porque aunque tú estés amplificando el producto con unos primers que puedan ser muy específicos, pues uno siempre tiene que saber cómo están jugando los primers. Bueno, chicos, si quieren lo dejamos hasta acá para que mañana empecemos el otro tema. Y espérenme, a ver si la profe Carolina me contestó. Chicos, les van a inocular.